Hola, buenos días. Aquí estamos nuevamente en un diálogo regionalista con el economista Gonzalo Marner, que también no es un desconocido para nuestros lectores porque nos está contribuyendo, ¿verdad?, periódicamente con excelentes artículos. Y aprovecho de darle las gracias a Gonzalo porque realmente tus artículos son de gran calidad, así que es un tremendo aporte para el regionalista. Bueno, los saludo a todos, presento a nuestro comité editorial, parte de nuestro comité editorial, David Harvey y Edison Ortiz, y quien les habla, Alicia Mercado Harvey, y le damos la bienvenida a Gonzalo. Hola Gonzalo, gusto de tenerte en este diálogo. Un gusto, muchas gracias. Partamos entonces con Sí, ronda de preguntas. Le voy a dar la palabra a Edison primero para sí, que... presentar un poquito a Gonzalo. Gonzalo está metido en la historia política de este país en su ADN, nieto de un ex rector de la Universidad de Chile, hijo de un ministro de Allende. Él, dos o tres veces subsecretario en gobiernos distintos, con Elwin y con Lagos, secretario general y presidente del PS. O sea, pasó, se tragó toda la transición, la tan vilipendiada transición. Economista, director del Magíster en Gerencias y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, en torno al cual Gonzalo ha nucleado un equipo bastante bueno, donde hay personajes de los variopintos como Marco Kremer de la Fundación Sol, Alberto Mayol. eh, eh, Parece que también hay que meterse a trabajar en la USACH para al magíster para ocupar un cargo de gobierno, porque hoy día el director de Servicios de Impuestos Internos sale de ahí, la actual ministra del Interior sale de ahí también, entonces es un buen pronóstico meterse al posgrado de la USACH a ver si eh, eh, productor de mucha cantidad de libros, economista que siempre está en la palestra y que este año ha dado mucho que hablar. Yo, entre otras cosas, les quiero recordar que notablemente Gonzalo en marzo pronunció que la subida de tasa de interés iban a afectar el resultado del plebiscito, cuyo efecto más dramático se iban a vivir 8 meses después, y contando esos meses era justo septiembre. Y ocurrió lo que había pronosticado. Entonces, es un gusto tenerlo acá, ¿ya? Y yo empezaría la pregunta del millón. ¿Era necesario, Gonzalo, que se aprobara el PPT ahora? Eh, este es el tipo de tema, Edison y otros amigos, que ustedes saben bien, no tiene respuesta tan breve. A ver, em, este tratado en tanto tal, son 10 países, recordemos, ¿verdad? Algunos países del Asia, bien importantes en realidad, como Japón, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Malasia, Brunei, del Asia y Oceanía, con Australia, Nueva Zelanda, ¿verdad? Y también con países latinoamericanos, que no se habla mucho, pero en México y Perú, digamos, ¿no? Eh, y esta es una configuración que parte con Estados Unidos, pero Estados Unidos se retira bajo Trump con la idea de que esto no era conveniente para Estados Unidos. Entonces esto no es solo un debate chileno sobre el asunto. Em, la otra situación que hay que mencionar es que Chile, con prácticamente todos estos países, ya tiene tratados de libre comercio. Entonces, como yo digo, este tratado no ponía ni quitaba rey. Entonces, eso da argumentos a favor de firmarlo y a favor de no firmarlo. No sé si me explico. ¿Eh? En el sentido que nos agrega algunas ventajas comerciales, pero que se podrían haber negociado bilateralmente, sobre todo con Japón, digamos, ¿no? Eh, entonces es una situación bastante ambigua porque como tantas cosas en Chile, ¿no es cierto? Se arma una tremenda tormenta en lo que yo considero que es un vaso de agua, digamos, ¿eh? Eh, con la aprobación, ¿hemos perdido la soberanía? Si ese es el caso, yo creo que no, pero si ese fue el caso, ya está perdida hace rato, no sé si me explico. Y así sucesivamente con los distintos temas. Con mi querido amigo Luis Sierra, que falleció hace poco, eh, un día llega a mi oficina y me dice: es el colmo, el TPP va a significar que se van a aumentar el porcentaje que hay que pagar de patentes medicinales. Entonces yo agarro la cuestión, le digo: Lucho,
con este se rebajan, no se aumentan, se rebajan. Entonces tuve que meterme en internet, mostrarle la pantalla, decirle, ¿viste 5%? Y antes era el doble. Entonces, con el actual subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales hay un artículo de él en un libro mío con otro colega del año 2015. Entonces él había puesto que con el tratado con Estados Unidos ya no se podía hacer ninguna expropiación en Chile. Entonces, al intercambio previo, yo tuve que mandarle la cláusula, que es un largo párrafo sobre las expropiaciones. Decirle, mira, a lo mejor no te gusta lo que está escrito, pero no me digas que no se puede, cuando lo que hay una descripción detallada de en qué condiciones se producen las expropiaciones. Y así sucesivamente. En Chile estamos un poquito acostumbrados, perdonen la lata de la respuesta, pero porque yo les podría decir cómodamente, sí, no había que firmarlo, no había que firmarlo y ya. Pero yo creo que tenemos que reflexionar un poquito sobre las cosas, es lo que a mí me tiene muy atragantado con el tipo de debate público que tenemos en Chile, ¿eh? Entonces, este tratado no quitaba ni ponía rey en términos prácticos, nada más. La pregunta entonces es de política internacional, creo yo. Yo sugiero que hagamos un debate de política internacional. El tiempo de la globalización pacífica, entre comillas, que nace con la caída del muro de Berlín, y con un poquito previo a eso, digamos, la apertura de China bajo Deng Xiaoping a los mercados mundiales, a la inversión, al comercio mundial, la incorporación de China a la OMC en particular. Bueno, esa globalización tranquila, sin grandes conflictos territoriales, los hubo en los Balcanes, si se quiere, pero sin grandes conflictos. Por favor, no es que no es que los haya habido, no los haya habido, pero era una situación relativamente calmada en el escenario internacional. Y esta incorporación a la globalización de China, de la India, que en conjunto son un tercio de la humanidad, y un salto gigantesco en el rol de China en la manufactura de bienes en el mundo. Es un cambio gigante. Esa globalización pacífica, si pudiéramos llamarla así, ya no es el escenario internacional. En esa globalización pacífica es cuando Chile firmó una serie de tratados, ¿no? Y las circunstancias han cambiado, entonces ahora tenemos que fijarnos no en lo tranquilo del escenario, sino que en lo conflictivo del escenario. De ahí que el tema de la solución de controversias adquiere mucho más peso hoy día en el debate sobre los tratados que antes. No sé si me siguen el argumento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación muy en breve? Una perspectiva que no es para el año próximo ni para los próximos, es para las próximas décadas. Una perspectiva doblemente conflictiva. Una situación de conflicto histórico entre Estados Unidos y China por la hegemonía mundial, digamos. Y un segundo gran conflicto extremadamente peligroso entre Europa Occidental y Rusia. Bueno, y el atlantismo, la alianza entre Estados Unidos y Europa Occidental a su vez, ¿no es cierto?, uno de los ejes de la situación. O sea, conflicto. Esto de ir a venderle vino a los rusos, ¿eh? Y de paso, ¿por qué no a los ucranianos al tiro? Pues si esto está al lado, digamos, ¿eh? Ya no es una cuestión así de sencilla, ¿eh? Esto de tener el sistema de telecomunicaciones con tecnología china, eso no se discutió casi nada en Chile, pero aquí hubo un proyecto muy avanzado con Huawei para hacer una conexión a Internet directa entre Santiago de Chile con un cable, digamos, transoceánico, y China, digamos, y Shanghái. Y eso vino acá el vicepresidente Pence, que se hizo muy famoso después por otros temas, y le dijo al gobierno de Chile que no. Y entonces el gobierno de Chile hizo finalmente el acuerdo, pasando por Australia y por Japón, ¿no? Entonces, la competencia entre China y Estados Unidos es un contexto que está ahí, es muy fuerte, es económica, es política, es militar. Y el escenario es el Pacífico. Luego en Europa, lo que ya les mencioné, pero que resulta ser que parece que están en guerra por ahí. No, 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 esto significa que los alimentos de todos los días de las ciudadanas y ciudadanos chilenos están en los niveles de precio que sabemos: el pan, el aceite, el azúcar, la leche. ¿Y por qué será? Porque es que el gobierno de Boric es muy malo, entonces suben los precios. Nada que ver, pues, esos son los precios internacionales,
que aumentaron, ¿no es cierto?, de la manera que conocemos y van a seguir aumentando en el corto plazo hasta que esto amaine. Pero, ¿qué es lo que tiene que amainar? Un tremendo conflicto en el corazón europeo. Em, y entonces, en ese mundo, ¿qué hace un país como Chile? Y ahí viene, y con eso ya no los lateo más. Em, ¿Qué es lo que somos nosotros? Yo siempre se lo digo a mis alumnos, se lo cuento eso a Edison. Nosotros somos el 0,25% de la población, más o menos estable en los últimos 30, 40 años. 0,25% de la población. Eso significa que el 99,75% de los seres humanos no son chilenos. Fíjense. Entonces mis alumnos se me quedan mirando como, y me miran como antipatriota, así, pero ¿por qué dice eso usted? Bueno, ¿y por qué así? No, pues, ¿qué quieren que le haga? Yo soy patriota, me encanta mi país, pero somos un país súper austral, lo más lejano que se puede imaginar uno de todo, y somos el 0,25% de la población. Ah, pero es que la economía. Ah, ya, muy bien. La economía, le digo yo a mis alumnos, somos el 0,35% de la producción, 0,36 actualmente, de la producción mundial. Eso quiere decir que el 99,65% de la economía mundial no tiene nada que ver con Chile. Nada que ver con Chile. Entonces, no, fíjense que, no, ¿qué se han imaginado estos europeos? Vino aquí Joseph Borrell a alegar que por qué no se firmaba la actualización del tratado en Europa, que se vaya de vuelta. El 0,35% de la economía mundial, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el problema de Chile es que tiene que asegurar, su gobierno, tienen que asegurar la prosperidad de su población. Yo supongo que de eso se trata. No sé si se trata de otras cosas, pero para mí se trata esencialmente de hacerlo a su vez de manera equitativa y de manera sostenible. Pero el bienestar de la población. Y entonces, a mí me impresiona, entonces, no, aquí tenemos que tener la autonomía alimentaria. Entonces yo pregunto, ¿y eso qué significa? ¿Que no tenemos que importar trigo argentino, que es mucho más barato que el chileno? Y un país hermano, tenemos los miles de kilómetros de fronteras. No, no hay que importar trigo argentino. Si estamos locos, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Entonces, hay un punto de realidad. El mundo es como es, no como quisiéramos que fuera. Si eso es así, una relación económica más cercana con esta serie de países que son, repito, Australia, Nueva Zelanda, países prósperos, con algunas cosas radiantes parecidas con nosotros, otras súper distintas. Vietnam, que es un país pequeño, con un enorme dinamismo económico, que entonces yo cuando discuto con mis amigos comunistas, ¿no es cierto?, que el TPP es una pérdida soberana, le digo, y entonces el Partido Comunista de Vietnam, que yo les digo, ustedes saben que el Partido Comunista de Vietnam gobierna Vietnam, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y que los vietnamitas le ganaron una guerra a los norteamericanos. Entonces ahora se pusieron pro-norteamericanos, norteamericanos que dicho sea de paso no participan ahora del tratado. Entonces les digo, pero entonces son unos entreguistas los del grupo político del Partido Comunista de Vietnam. Se rindieron ante las transnacionales, se me quedan mirando y me dicen, ya, pero no saqué esos argumentos. Pues no. Entonces, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Malasia, Singapur, y luego México, Perú. Miren qué países más imperialistas, son tremendos. Invaden a sus vecinos todos los días, ¿no? Están en la mitad de los conflictos del mundo, los que yo traté sintéticamente de describirles. No, pues, no, pues. Son países de tamaño más pequeño, el más potente es Japón, sin duda, que está integrado por la Alianza Occidental, etcétera, desde la posguerra. Pero el resto son todos países con los cuales uno diría, oye, ante estos gigantes, estas potencias en conflicto, y nosotros no podemos decir, no, nosotros vivimos aquí, nomás no hay problema, comeremos, no sé, pues, con lo que encontremos. Entonces parece del todo sensato, entonces no estoy dando un argumento económico, estoy dando un argumento de política exterior. Que Chile tenga un conjunto de alianzas políticas y económicas, de protección mutua de inversiones, de comercio, que tenga acuerdos de trabajo en propiedad intelectual con estos países, a mí me parece totalmente pertinente en el mundo de hoy. No digo nada más porque si no ya... David. Sí, sí, yo creo que usted ha identificado una cierta paradoja bien importante, que Chile
es un país que ha beneficiado mucho de la globalización en cuanto a la integración económica, pero también como país pequeño, como dice tú, un 0,25% de la población, tiene poca capacidad de influir en con los grandes temas económicos políticos del mundo. Así que, Ninguna, sí, no es que tenga poca, no sí, tiene poca, ninguna. ninguna, sí, es verdad. Frente a eso, am, ¿qué cree usted que el gobierno chileno debería hacer para, o sea, al mismo tiempo beneficiar de lo bueno de la integración económica y política mundial y al mismo tiempo, dentro de lo que se puede, proteger a los chilenos de como las grandes desequilibrios, todos los grandes choques que pueden venir de eventos que pasan en otra parte del mundo? Una paradoja que yo no sé si veo la salida realmente. Bueno, yo procedo primero por provocación, como ustedes se dan cuenta, ¿eh? Eh, y después ya me pongo más razonable, qué sé yo, para conversar. Entonces, em, el tema en los tratados, incluyendo el TPP-11, que provoca problemas para Chile, a propósito de tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué puede hacer Chile? En fin, es el tema de la solución de controversia. Eh, Porque en los tratados hay unos capítulos sobre inversiones, protección de inversiones, que tiene una ambigüedad a propósito de una idea así llamada de expropiación indirecta, ¿no? Es decir, sin embargo se autoriza completamente sobre los impuestos, la legislación laboral, eh, los temas ambientales. En fin, yo cuando veo ambientalistas que dicen esto es sobre el horror, porque bueno, ustedes saben que no se ha firmado, después de 20 años de negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur firmaron un acuerdo comercial y de protección de inversiones. ¿Y ustedes saben por qué no se ha ratificado ese acuerdo? Porque la Unión Europea dice que mientras Bolsonaro no establezca políticas específicas y evaluables de contención de la deforestación de la Amazonía, entonces ellos no van a firmar. Entonces no resulta que no, que los tratados son terribles para el medio ambiente, al revés. ¿Y por qué razón? Porque esto tiene que ver con un tema que se llama el dumping social y el dumping ambiental. A estos países no les interesa que unos productos que en Chile u otros países se elaboren, se manufacturen con salarios extremadamente bajos, les quiten empleos en su país, ¿se entiende el punto, no? Y por tanto son tratados que, porque esto parece como que en Estados Unidos dijeron, y entonces aquí todos van y firman. Ajá. Entonces, primero Estados Unidos no está, repito. Pero es que puede estar en cualquier momento, o a uno le responden, sí, pero no está, pues, o sea, no. En su momento se verá, digamos. Bien. Entonces, mi tema es que la estrategia del gobierno chileno ha sido la correcta en esto que se llama las cartas laterales. Ustedes saben que ahora para ser in, ¿no es cierto? Para ser elegante se habla todo en inglés. Entonces, las side letters, ¿eh? ¿Qué side letters de qué se llama cartas laterales en castellano? Si hablamos castellano en Chile. Como esas tantas otras cosas. Bueno, estas cartas laterales lo que significan es que Chile le pregunta a Australia, por ejemplo, le dice, oiga, ¿qué tal que usted y yo, si tenemos un lío, no acudamos a estos tribunales que establecen los tratados? Que son tribunales en donde, a través de un organismo que se llama el CIADI, un organismo bajo la tutela del Banco Mundial, u otros, digamos, pero básicamente a través del CIADI, las partes en conflicto nombran un miembro del panel de arbitraje y el tercero es de común acuerdo, ¿no? Entonces, porque entonces dice, no, porque aquí las empresas nombran a los jueces, nada que ver, pues, ¿de dónde sacaron eso? ¿No? Las empresas nombran, cuando tienen un conflicto con el Estado, nombran un juez y participan del nombramiento del segundo, pero el Estado también. Pero sin embargo, por ejemplo, Nueva Zelanda ya tiene una política muy activa de no aceptar este tipo de tribunales externos y de remitirse a su justicia propia. La Unión Europea también, en la discusión, hay una discusión que lleva años entre Estados Unidos y la Unión Europea de libre comercio, y uno de los temas que ha impedido que eso avance es justamente el tema de los tribunales. La idea es que esto vaya a los tribunales respectivos. Eso, un tribunal neozelandés y un tribunal chileno no son exactamente lo mismo, ¿eh? Entonces, a mí me parece lógico que algún país diga, sí, pero bueno, mire, tratemos de buscar otra fórmula. Pero claro, en ese caso tiene que haber tribunales internacionales en forma, ¿eh? Un poco como
Corte Penal Internacional de La Haya, digamos, una cosa de esa entidad, y que tenga, por tanto, jueces especializados y que aseguren una ecuanimidad. O los paneles arbitrales de la OMC, que también existen y que se practican cotidianamente, digamos, solución de controversias internacionales. Entonces yo creo que efectivamente no tenía demasiado sentido firmar ahora en este momento este tratado. Creo que fue un error. Y se debió a la incorporación de la ex concertación no democratiana al gobierno, y ahí da la impresión, no tengo idea, digamos, pero da la impresión de que se puso como exigencia, como de blancura política, firmar este tratado. Yo creo que lo lógico era, por lo menos votaron en contra a senadores del Partido Socialista, otros a favor, en fin. Bueno, el hecho, y senadores madristianos también votaron en contra de la ratificación en el Senado. Entonces yo creo que era mucho mejor, pero primero yo hice mi planteamiento, ¿se entiende, no? Ahora planteo la cosa práctica, ¿ah? Para que no se confundan los planos. Entonces yo creo que este tratado tiene sentido, pero era prudente esperar un poquito, y eso va a durar por lo menos un par de años, digamos, de discusión sobre estas cartas laterales, para mejorar, digamos, la mecánica que está hoy día siendo muy cuestionada en todo el mundo, el tema de la solución de controversias, que tiene que ver con protección de inversiones y con protección de propiedad intelectual, y básicamente con el hecho de que no se suban impuestos que pudieran ser cuestionados o cambios en la política social. Hay un punto aquí. Si las AFP salen del sistema de pensiones, eso afecta, son prácticamente todas, 4 de las 5 son de transnacionales, y ahí se va a ver si estas transnacionales acuden o no a estos tribunales. Mi impresión es que ahí se juega si estos tratados tienen sentido o no. Entonces, ¿qué hace Chile? Bueno, si resulta que esos tratados, los vigentes, se usa mañosamente lo firmado para tratar de impedir que el sector privado y las transnacionales, por ejemplo, no estén en el corazón de la seguridad social, entonces ahí habrá que decir, sabe que más Chile vaya a ser por otro lado con sus tratados, ¿eh? Pero evidentemente, ¿quién puede sostener en el mundo que Chile no puede tener un sistema de seguridad social como el de Estados Unidos, por ejemplo? Porque los tratados lo impiden. Entonces habría que decir, porque, ojo, estos tratados son tratados que son de ida y vuelta. Entonces Chile tendría que decir en un tribunal, entonces que Estados Unidos también deje de tener un sistema de seguridad social, como el Social Security en Estados Unidos. Me estoy refiriendo aquí al tratado con Estados Unidos. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que aquí lo que importa desde el punto de vista de Chile es que siga con su política de reforma. En mi opinión, no hay ninguna condición para que se cuestione esa política de reforma. En política industrial, o sea, diversificación a través de una serie de mecanismos, etcétera, etcétera. Y los subsidios eventuales a sectores, eso se regula ya en la OMC, digamos, no en materia de los tratados. Y al mismo tiempo, el tema de la propiedad intelectual es un tema a discutir, las semillas, etcétera, pero tampoco quedaron de una manera así terrible en los tratados en materia de un debate. Con lo cual, es muy probable que Chile pueda beneficiarse. Entonces, seguir beneficiando. Chile es el único país de América Latina, de América del Sur, junto con Perú, que aumentó su participación en el comercio mundial en los últimos 30 años. Los países del Mercosur, los 4 países del Mercosur, bajaron su participación, sin considerar Venezuela, que también bajó su participación en el comercio mundial. Y por tanto, si alguien dice, no, pero la cooperación latinoamericana, al estilo del Mercosur, produce mejores resultados, bueno, no es así. A mí me encanta la cooperación latinoamericana, pero no hecha de la manera que se hace, que es la defensa de los industriales de San Pablo y de Rosario, digamos, y de Córdoba. El rentismo, digamos, empresarial brasileño y argentino, no entiendo yo así el asunto. Bueno, con todos estos elementos, Chile tiene mucho que seguir haciendo en su política doméstica de diversificación productiva y de reformas sociales, sacando al sector privado, incluyendo toda transnacional, digamos, la política social, incluyendo la política de medicamentos. Entonces, ahí es donde se juega todo el tema de las vacunas, la vacuna del COVID-19. Ahí está en juego un grandísimo problema mundial, en donde, claro, un país como Chile puede pagar las vacunas, ¿no? En eso no ha habido problema, pero otros países no pueden, digamos. Y entonces, todos estos son temas contemporáneos que están dando vuelta. Y en ese contexto, que Chile tenga una relación privilegiada con países del Pacífico, a mí me parece bien, de nuevo. Lo cual no quiere decir que no haya que mejorar los tratados, ajustarlos y dar las peleas que haya que dar. Gonzalo, yo quería hacerte una pregunta. Bueno, lo que tú decías del TTP-11 es bien interesante porque si tú lo miras, los países que están, como tú apuntaste, Estados Unidos salió bien temprano, pese a que esta es
es un tratado que se comenzó con Obama, o sea, tampoco podemos pensar que es un tratado pensado, ¿no?, desde el conservadurismo norteamericano para nada. Y por eso mismo se salió, digamos, de la administración de Trump. Pero Biden no volvió. No, 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 claro, no, porque la política interna en este minuto de Estados Unidos no le permite eso, o sea, sería tóxico para él en este Exacto. momento internamente hacer eso. Pero es un tratado en ese sentido, como explicabas tú, bastante de países que tienen políticas bien liberales, o sea, tampoco en ese sentido estamos hablando de un capitalismo extremo, así, cosas de ese tipo que se vieron en otros tratados. Yo te quería llevar al tema de que lo que hemos visto estos días de la política, de la economía contingente, ¿no? La nueva subida de tasas de interés, porque aquí los economistas están divididos. Hay economistas que han salido a criticar y a decir esto va a frenar la inversión, y otros que han dicho no, pero ¿Cuál no hay economista otra cosa que salió? hacer. ¿Cuál ¿Cómo? economista han salido a decir eso? No recuerdo, salió el Yo otro día tampoco alguien recuerdo ninguno, por en eso la te pregunto. noticia. Ya no sé El si que ha salido soy yo, no es por nada, digamos, nada personal, pero nadie se ha atrevido a decir nada tampoco. no, Para ser franco, porque estamos en Chile y la no, gente no claro, se ha pero atrevido salió. porque les pueden mirar mal después, ¿no? Claro, pero como te digo, salió en las noticias alguien, no recuerdo el nombre, eh, Gabriel Palma probablemente, que no, no también es era Gabriel colega de la Pablo. Universidad de Santiago. Somos dos o tres en todo caso los que hablamos, ¿eh? En Ya, privado todos están de acuerdo, qué bueno lo que escribiste, pero los que decimos las cosas somos dos o tres. Para decir la verdad, digamos, para decir la verdad. Claro. claro. ¿Qué te parece a ti esto o sea, es realmente la única solución subir tasas de interés o tú crees que esto no es una política sostenible? A ver, de nuevo, todo depende para qué, pues, ¿eh? ¿Cuál es nuestro problema? Hay dos problemas, el problema de la economía chilena y el problema del Banco Central, que son dos cosas bien distintas. Em, Nosotros tuvimos una pandemia en la cual, muy rápidamente, el gobierno a cargo perdió el control de la política económica, completamente. Su coalición le votó en contra tres retiros, ¿no?, de ahorros de las cuentas de AFP. Eso tenía sentido como parte de un paquete de política económica bien calibrado y con límites mucho mayores. Y esto fue una anarquía absoluta. Y entonces se retiraron del orden de 20.000 millones de dólares. Eso representa 7 o 8 puntos del producto en su momento. Y un shock de demanda de 8 puntos del producto no lo resiste ninguna economía. Ni progresista, ni no progresista, ni. Por supuesto no es entero, porque una parte se ahorró de manera más líquida, tiene una serie de complejidades. Pero aquí no nos olvidemos de que hubo una pérdida de control gubernamental de la política económica. Y fue una situación muy grave, empujada por una derecha que decidió no arriesgar tanto, no seguir arriesgando su capital electoral, pero también una cierta postura de gente que no tomó suficiente conciencia de que iba a gobernar inmediatamente después. Con el resultado de que lo que se hace ahora no tiene nada que ver con lo que se dijo antes. O sea, nada que ver, pero. ¿No? A eso le consta porque siempre conversamos estos temas, que yo me opuse siempre a este asunto, ¿no? Y el candidato presidencial que yo apoyé también. Siempre dijimos, no nos parece. Esto anarquiza la política económica y tiene mucho más sentido hacer redistribuciones directas a quienes más lo necesitan y en los flujos y condiciones y magnitudes que la economía esté en condiciones de aguantar. Bueno, eso fue el primer problema. Entonces aquí, en el segundo semestre del año 2021, terminamos con una demanda interna, con un consumo interno que aumentó un 25% en un año, con un presupuesto público que aumentó en un año en 30%. Nunca había ocurrido eso, ni bajo la Unidad Popular, ni bajo ningún gobierno, nunca. Y probablemente uno de los aumentos de gasto público más importantes en el mundo. Cuando ya se analice un poco toda esta coyuntura y estén las cifras disponibles, vamos a descubrir que. Entonces, lo que tuvimos fue una enorme cantidad de recursos sacados desde instrumentos de ahorro y que fueron a la economía, al consumo, también a la inversión en parte, a financiar inversión, digamos, que se comportó súper bien el año pasado la inversión.
Y por otra parte, un gasto público gigante, gigante. Ahora, ¿por qué el gasto público no se hizo el 2020, sino que el 2021? Yo pregunto, ¿había alguna elección en el 2020? ¿Hubo alguna elección en el 2021? Hubo un plebiscito, ¿cierto?, en octubre del 2020, pero ¿cuántas elecciones hubo en el 2021? Ay, ¿por qué entonces hay gasto público gigantesco en el 2021? ¿Y la gente no tenía problemas en el 2020? Obviamente los problemas más graves se vivieron en el 2020. Entonces, aquí lo que tenemos es una derecha irresponsable que perdió todo control de la política económica. Entonces, aquí se generaron desequilibrios macroeconómicos. Sin embargo, de lo que yo empecé a comentar, Edison, mucho antes de marzo, hace un año más o menos, fue que el gasto el más importante, el más significativo, que era el gasto derivado de los retiros de fondos de las AFP, era por una vez, only one, una vez, no como un salario que se paga todos los meses, no como las utilidades que se retiran cada tanto tiempo de las empresas, los flujos de ingresos que provienen de los salarios y de las utilidades, y de la remuneración del trabajo, de la remuneración del capital, y cuando eso se autoalimenta y es permanente, hay un problema inflacionario, efectivamente. Pero esto era por una vez, repito, una vez. Y por tanto tendía a disminuir. El Banco Central consideró que esto sería muy por una vez, pero que esto iba a generar un encadenamiento, un círculo vicioso de peticiones de incrementos de salario frente a la inflación. Entonces decidió hacer entrar la economía en recesión porque los datos del segundo semestre del 21 son muy excedidos, efectivamente, por las razones que he mencionado. ¿Y ustedes se acuerdan hasta qué mes rigió la transferencia familiar que el gobierno de Piñera estableció con la pandemia? ¿Hasta qué mes? Hasta el mes de noviembre. ¿Y qué es lo que hubo en noviembre? Una elección presidencial, si no recuerdo mal. Pasada la elección presidencial ya nos olvidamos. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Piñera? Presenta un presupuesto para el año 2022 que implica una caída de 25% del gasto público. Primero se aumenta a 30, después se disminuye a 25. Entonces, eso es lo que yo le digo, pero ustedes están locos, ¿cómo se le ocurre hacer un ajuste de ese tipo? No, pues que como ya ha subido tanto, entonces ahora volvemos, pero es que la economía no funciona así. Entonces es evidente que había que producir una modulación esperando la reforma tributaria, obviamente. No tanto disminuyendo los gastos como aumentando los ingresos. Y eso significaba, yo no era partidario de ningún ajuste, de mantener el nivel de gasto del 2021 en ciertas cosas, en otras restringirlo, pero no hacer una cosa dramática, y ir ajustando eso con la reforma tributaria. Esa era la opinión que yo tenía. En cambio, el Banco Central dijo, no, hay que volver al nivel de funcionamiento económico del 2020, y por tanto hay que deprimir. La gente está consumiendo 100, hay que volver a consumir 80. Las empresas están invirtiendo 50, tienen que invertir 40, en un análisis sumamente mecánico. Porque si no, aquí va a haber una hiperinflación. Entonces, primero, no se consideran dos cosas. Uno, yo escribí un articulito el otro día en El Mostrador, entonces dije, mire, esto es como, si se me perdona la expresión, como salir a cazar moscas con escopeta, ¿no? ¿Cuáles son las moscas aquí? Una inflación importada por las razones que ya hemos mencionado. Luego, ¿qué implicancias tiene sobre el precio del aceite que suban las tasas de interés de política monetaria del Banco Central? Nosotros importamos el precio del aceite de Argentina, y esos son precios que están directamente conectados con los mercados internacionales. Ucrania no solo produce grano de trigo, pero se lo vende en otras partes, pero sí también mucho girasol, etcétera, etcétera. Con lo cual, entonces, te puede subir la tasa de interés en Chile y hacer quebrar el país, y los precios del aceite van a seguir igual. No sé si me explico. O mantenerse ahí, pero no va a haber ninguna. Entonces, hay una equivocación de diagnóstico, que en realidad no es equivocación de diagnóstico. Ellos tienen el diagnóstico que hay que deprimir. Aquí hay que castigar a los que se excedieron. Entonces, en vez de decir,
¿Ustedes han escuchado alguna declaración de la señora Rosana Costa diciendo que la buena Piñera fue irresponsable? No, pues, porque es del mismo sector político. Entonces, no, que paguen todos los chilenos este asunto, entonces todos tienen ahora, les gustó andar con plata en el bolsillo, ya, pues ahora van a ver. Hay una cosa media moralista que uno ve entre medio de las declaraciones de ellos. Digo, ¿eh? Ahora van a ver, ahora ahora van a ver lo que es bueno, ¿eh? Para que no se les ocurra de nuevo volver a emborracharse, porque es la teoría de la borrachera. ¿Eh? Pues bien, la situación se transforma en un banco central entonces que a título de lucha contra la inflación quiere volver a deprimir la demanda interna. Y al mismo tiempo, el nuevo gobierno en marzo, en una equivocación a mi juicio muy grande, no manda al Parlamento una ley rectificatoria de la ley de presupuesto aprobada en noviembre, haciendo un ajuste fiscal más suave, conectándolo con la reforma tributaria. Eh, y por lo tanto, tenemos todos los ingredientes de una recesión por el lado monetario y por el lado fiscal. Y además, la incertidumbre en el mundo, el aumento de la revalorización del dólar en todas partes, genera una devaluación del peso en relación al dólar, que aumenta todavía más los precios importados. Si alguien me dice que el hecho de que el yen haya perdido 20% de su valor respecto al dólar tiene que ver con los retiros de la AFP, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la devaluación del peso respecto al dólar, porque el dólar está fuerte a nivel internacional por una serie de circunstancias, es un dato nomás. Entonces, todos esos datos llevan a una inflación importada que está ahí. Entonces, el tema es que hay que compensar ese aumento de esos precios. El gobierno hizo una cosa bien buena, que fue poner un suplemento de la asignación familiar en virtud exacta de lo que mes a mes se produce como aumento de la canasta básica de alimentos. Pero esto abarca más o menos 1,5 millones de hogares, digamos, y esto debería abarcar un volumen mucho más amplio. Y en parte debería haber también una cierta compensación por los combustibles. Es cierto que ha habido una segunda política bien interesante con la benzina, con el gas, digamos. En parte las renovaciones de la electricidad van en el mismo sentido para evitar, digamos, grandes alzas. Pero eso lo que ha significado es, ¿no es cierto?, que cuando empiecen a bajar esos precios internacionalmente, de hecho ya el petróleo está más barato, en Chile no va a bajar. Porque como no subió lo que tenía que subir, entonces tampoco va a bajar lo que tenía que bajar. ¿Eh? Entonces vamos a estar por un largo periodo con precios de energía extremadamente altos. Bien, en ese contexto una compensación también respecto al uso, como están haciendo todos los otros países. Alemania, Francia, Gran Bretaña, España. Si ustedes decían de la televisión española hoy día, están en un gran debate en el Parlamento sobre un gran paquete de medidas de 30.000 millones de euros, y Alemania un paquete de 200.000 millones de euros, porque ellos tienen más capacidad. Entonces, bueno, el gobierno de Chile tiene muchas cosas que hacer. Nada, ni los tratados internacionales, ni menos el TPP-11, que no cambia nada, le impiden hacer lo que tiene que hacer. Ni, a su vez, ¿no es cierto?, el gobierno puede dejar o debe dejar de hacer políticas compensatorias respecto a la inflación importada, porque no es verdad que eso alimenta la inflación. Entonces, yo publico ahí que soy artículos y posteos de Facebook, ¿sí? Entonces yo mostré recientemente un cuadrito donde los precios de los bienes no sujetos a comercio internacional, básicamente los servicios. Si yo voy al peluquero, el precio del corte de pelo en Nueva York me da lo mismo, ¿no? El peluquero no tiene idea. Si voy a comprar el pan a la panadería, el precio del trigo internacional me afecta todos los días y directamente el precio del pan que consumo todos los días. Entonces los servicios, ¿no es cierto?, digamos, los bienes no sujetos a comercio internacional, ya tienen una vuelta a la normalidad en materia de inflación. 0,3% el último mes. Y en cambio los precios internacionales siguen subiendo por las razones que estamos diciendo. Entonces tenemos una economía dual aquí. Una en donde hay una recesión de la producción de bienes y una fuerte expansión de la producción de servicios. La gente cambió su canasta de consumo. Los alimentos cambiaron, se está comprando ciertas cosas y no otras, y la gente siguió, sin embargo, consumiendo servicios en educación, en salud, etcétera, etcétera. Y eso es lo que sostiene la economía y el empleo. El empleo no ha caído todavía en Chile. Salvo el empleo asalariado que empezó a caer. Entonces también, termino con esto, la política del Banco Central es bastante inútil, porque no logran tampoco hacer la recesión que quieren.
Entonces, ¿cuál es el resultado? Como ven que no logran, todos los meses vuelven a subir la tasa, La pero acaban de ahora, subir como ayer. ya es escandaloso, dijeron, bueno, esta es la última vez que se bueno, pues, la última, ¿por qué la última vez? ¿Por qué siguen subiendo las tasas? Bueno, porque no logran provocar una recesión. Y yo espero y confío que no se logre provocar esa recesión. Hay, a su vez, el mecanismo del FOGAPE, que apoya a las pymes con tasas de interés subsidiados. Entonces, que los bancos suban las tasas de interés, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Ahí el tema es la construcción. La construcción está cayendo, los permisos de edificación cayeron en 40%. Entonces vamos a tener un lío porque eso es empleo, es actividad, efectos multiplicadores, es un grave problema. Pero en el resto, ¿no es cierto? Muchos de los créditos están siendo otorgados, canalizados a través de la banca, pero con el FOGAPE que opera como mecanismo de segundo piso de subsidio de las tasas de interés, por tanto no afecta demasiado a eso. Yo no digo que dé lo mismo, pero el Banco Central no logra hacer de su política monetaria el instrumento que ellos quisieran que fuera. Menos mal, digo yo, porque de ese modo esta economía que tiene es una economía dual completa, ¿eh? Yo creo que no tenemos que empezar a acostumbrar a eso. Hay una parte de la producción y el empleo que tiene que ver con los mercados mundiales, sus precios y sus cantidades y su demanda externa. Y otra parte, que es una economía, no es de mercado interno, porque no es ir a comprar el pan, eso está conectado con el circuito global, digamos, sino que son los servicios. Y fíjense ustedes que esta es una economía que el 70% de la economía y más, un poquito más, está conformada en el cálculo del PIB por servicio. Y el 65% más o menos del empleo está conformado por empleos de servicio, como por ejemplo los que ejercemos los 5 que estamos aquí. Supongo, no sé si alguno de ustedes además será obrero de la construcción, pero en principio son toda gente que trabaja en educación, en investigación, en cosas de ese tipo. Con lo cual, se fijan, esta ya no es la economía del año 60, del año 70, ni menos la de la industrialización de principios del siglo XX. Esta es una economía de servicio. Bien, ese es de nuevo, una larga desarrollo ahí sobre el tema, porque no, es que tú eres favorable a la inflación. ¿De dónde va a ser uno favorable a la inflación? Pero hay que hacer un pequeño diagnóstico de dónde viene, qué se puede hacer respecto de ella. ¿Ven? Y también en economía hay que saber decirle a la gente, sabe que esto no lo podemos evitar. Miren, tremenda cosa, ¿no? Y fíjate, el gobierno más o menos le dijo, aunque no fue tan claro, pero el gobierno más o menos le dijo a la gente, ya no podemos seguir con los retiros de... Yo creo profundamente que eso tenía que ver con el desgobierno económico, no con la medida específica, ¿no? Porque eso puede tener sentido cada cierto tiempo. Yo creo que se debe poder autorizar a aquellas personas, ¿no es cierto?, que por una serie de razones pudiera tener más sentido para ellas, ¿no es cierto?, usar los ahorros provisionales para ciertas cosas. Pero eso es una cosa muy específica, muy programada, muy y no este desgobierno económico absoluto que se fue generando con Piñera, con el gobierno de los empresarios. Gonzalo, a propósito, una última pregunta. Sé que nos sacamos un poco el tema, pero la próxima semana se celebran 3 años del famoso 18 de octubre. 3 años después, eh, hemos perdido el plebiscito de salida de manera un poco desastrosa, 62-38. La FP, como dicen los amigos españoles, siguen currando, mientras nosotros vemos caer nuestros fondos de pensiones permanentemente. Ellas acaban de retirar más de 1.300 millones de dólares de utilidades. Y el presidente, que lucía una polera contra el TTP, su gobierno acaba de facilitar la aprobación del TPP. ¿Qué pasó 3 años después? Mira, yo creo que eh, Edison lo sabe, lo hemos compartido ya hace muchos años. Yo creo profundamente en la política, ¿no? Por supuesto, considero que la libertad autodeterminada de los ciudadanos, tanto en su vida personal, política como económica, es un valor esencial a defender, pero no es menos cierto que las sociedades no tienen esta interacción armónica y equilibrada a los von Hayek, digamos, o a los Milton Friedman, o a los Adam Smith en el fondo, ¿no? No se produce una armonía social por la existencia de intercambios descentralizados entre individuos. Y el gobierno de la sociedad, bueno, eso es la política. ¿Mm? Y entonces aquí la sociedad se entró en rebelión. Dijo basta. Por razones multicolores, digamos, ¿no? Había todo tipo
hasta desde los que como yo encontrábamos que la Universidad de Chile le estaba yendo demasiado mal en el campeonato de fútbol, hasta los que estaban pasando hambre. Estoy diciendo un chiste medio fome, pero hubo una multiplicidad, ¿no es cierto?, de razones ahí. Sin convocatoria ni conducción política. Y entonces se improvisó una conducción política, con un gobierno de Piñera muy perdido, y con una oposición en crisis profunda, porque de por medio, después de 30 años de gobierno, 20 años de concertación, 4 años de nueva mayoría, 2 gobiernos de Piñera entre medio, el sistema político estaba totalmente desprestigiado, totalmente en el suelo, en el fondo. Y entonces la canalización política se hace en una noche. Yo siempre digo que nunca un acuerdo debe firmarse a las 3 de la mañana, por definición. A las 3 de la mañana hay que dejar las cosas en el estado del arte, irse a dormir, a descansar y volver más fresco en la mañana siguiente. Puede ser tempranito, no hay problema, ¿no? Pero nunca se firma algo a las 3:30 de la mañana, absurdo eso, ¿no? Entonces está lleno de efectos ese acuerdo, creo yo, que expresa una falta de lucidez política de los actores. Y yo lo centro en 2 temas. Uno que es más o menos conocido y discutido, que es el tema de los 2/3. La derecha, y los que se le subordinan intelectualmente, desde luego, no, pero es que eso permite que la mayoría entonces esté de acuerdo sobre algo. No, eso en términos prácticos es darle veto a minorías. La derecha siempre encontró que ellos eran la primera minoría, entonces démosle para adelante, ¿eh? Pero resulta que la derecha quedó por debajo del tercio en la Convención Constitucional, y el tercio que daba la mayoría era un tercio heterogéneo, de múltiples causas. Yo no quiero descalificar ninguna de esas causas porque todas me parecen legítimas, ¿eh? Pero convengamos que no había visión de país ahí, ¿eh? Había una defensa de causas, ¿no?, particular. Combinado a veces con estilos muy perentorios, con una proyección de imagen extremadamente poco cuidadosa, ¿ah? Y lo público siempre tiene que ser cuidadoso, ¿no? Siempre. Porque lo público es el cómo convivimos, ¿no? Y si alguien piensa que de eso da lo mismo, bueno, no sé, pues 2 dedos de frente indican lo contrario. Hay que cuidar el cómo convivimos siempre, ¿no? Y por tanto la política hay que cuidarla, y esto no lo hizo la convención. Pero ¿cuál fue el resultado práctico de los 2/3? Las posiciones de, por ejemplo, rediseño de la propiedad privada, rediseño del sistema político, rediseño de las distintas formas de hacer economía, el rediseño de la relación de la economía con el medio ambiente, están todos conceptualmente, en mi opinión, bastante bien resueltos en el proyecto de constitución de la convención, pero con un agregado retórico innecesario y redundante, ¿no? Y eso generó una percepción de amenaza, ¿no es cierto?, generalizada. ¿Y por qué se llegó a eso? Probablemente los mismos contenidos, con un 50% más 1, se hubieran podido aprobar. Como había que llegar a los 2/3, no se iba a buscar esos votos, ¿no es cierto?, para ese cambio en la derecha, naturalmente, que estaban contra, aunque algunos estaban más o menos cercanos a esto, ¿no? Había que ir a buscarlo hacia estos grupos, ¿no es cierto?, de causas particulares. Y cada uno a su causa particular le agregó literatura completamente absurda desde el punto de vista de las normas constitucionales, y que generaron un cuadro muy grande de rechazos por cosas específicas. Y entonces hay un error, los que quieren bloquear 2/3 y quórum alto y qué sé yo, y nos encontramos con que eso lo que hace es finalmente radicalizar los textos en vez de moderarlos. Exactamente lo contrario de lo que yo argumentaba. Eso es un primer problema, que es del orden de la política, de las instituciones, de los mecanismos. No da lo mismo cualquier mecanismo, ni cualquier política, ni cualquier actor político. Y el segundo problema, que eso yo lo estaba conversando con algunos amigos, no es una idea mía, pero que me ha empezado a hacer bastante sentido, que es lo siguiente. ¿Quién inventó los plebiscitos de entrada, de salida, lo que sea? Usted, el historiador, profesor, usted sabe muy bien que ese fue un señor que se llamaba Napoleón III. ¿Quién inventó la democracia? Bueno, Estados Unidos, la independencia, pero también la Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Hubo plebiscito de salida en la Constitución norteamericana? ¿Hubo plebiscito de salida en la Constitución francesa? Hubo asambleas constituyentes.
Ningún plebiscito de salida. Hubo plebiscito de salida en la Asamblea Constituyente brasileña, hubo plebiscito de salida en la Asamblea Constituyente colombiana, hubo plebiscito de salida en la Asamblea Constituyente boliviana. No, ¿no es cierto? ¿Dónde hubo plebiscito de salida? En el caso ecuatoriano, pero ahí hicieron una cosa que es distinta. Ellos, los temas que la Asamblea no resolvió con un quórum alto, o que la propia Asamblea decidió que se discutían, bueno, ellos pusieron, creo que fueron 20 y tantas preguntas específicas, en donde los ciudadanos no apoyaron un paquete de binario, digamos, sino que temas específicos donde la gente fue marcando su preferencia, que es distinto Entonces, es una reflexión, ¿eh? Y que tiene que ver con el tema de la representación. Porque ¿cuál es el tema? No hubo, creo yo, un solo evangélico o un solo católico practicante que votara a favor de la nueva constitución, por el tema del aborto. Entonces, a contrario censo, supongamos que ahora hay un nuevo acuerdo, no sé qué, y ahora entonces la nueva constitución dice, se prohíbe el aborto en Chile. ¿Qué va a pasar con todos los que somos partidarios del aborto? Y supongo yo que las feministas, desde luego, van a votaremos en contra. ¿Eh? Entonces, cuando la cosa es binaria, basta un tema para que se reúna una vasta gama de votaciones contrarias. Entonces, estoy empezando yo a pensar de que esta cuestión ¿por qué esta cosa? Porque, claro, eran los plebiscitos de Pinochet, el plebiscito del 88. Nos quedó eso dando vueltas en el imaginario. Entonces, pues, pero pensémoslo un poquito más. Tiene sentido, y no tiene más sentido elegir representantes y que ellos resuelvan, o cuando no pueden resolver, que nos devuelvan a nosotros, a la soberanía popular, la definición, por ejemplo, sobre aborto, sobre propiedad, y así sucesivamente. Y eso es lo que yo creo que ahora hay que volver a discutir. Yo soy bastante escéptico. Yo creo que la sociedad chilena, en cualquiera sea la oferta constitucional que se le haga, va a tener suficientes detractores específicos como para que sea casi imposible reunir una mayoría alrededor de algo. Entonces, anoche discutí con unos amigos, no, pero una constitución que nos representa a todos, bueno, eso no existe. Entonces, claro, tampoco hay que poner exactamente el tema del aborto en la constitución, se puede dejar para la ley. Se puede poner, por supuesto, lo importante es que la constitución autorice, es decir, que no ponga altos quórum de aprobación de ley, al contrario, que tenga bajos quórum de aprobación de ley. Y, por tanto, dejar al proceso de cada legislatura, de cada gobierno, que se hace con esos temas. Sin perjuicio de que tiene que organizar la estructura de poderes públicos, porque eso no puede estar cambiando a cada rato, y por supuesto los derechos fundamentales. Entonces, una constitución que diga, estos son los derechos fundamentales. ¿Cómo se ejercen esos derechos? Materia de las leyes de cada gobierno. Y estos son los mecanismos de funcionamiento de las instituciones, los tres poderes, el rol de la descentralización, de los órganos autónomos, el tema de los pueblos originarios, en fin, y ya. Pero eso no va a ocurrir porque ahora la derecha, vieron lo último de la derecha, ¿no es cierto? Que la convención está, entonces ahora tiene que volver todo al Parlamento y lo tiene que aprobar por 4/7, si no, no. Entonces, en el fondo están tonteando, si esa es la verdad. Ellos se sienten... Entonces yo creo que este gobierno debiera ir pensando que si no resulta un acuerdo razonable. Anoche escuchaba a la presidenta del Partido Socialista y me parece que ha hecho una buena gestión, pero ella decía, no, nosotros no queremos poner ninguna condición porque entonces no contribuimos al acuerdo. Y yo decía, pero tampoco, o sea, como que ninguna condición. Entonces ahora resulta ser que se va a discutir una nueva constitución sin discutir nada, porque ya va a estar todo discutido antes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo decía, eso es lo que a uno le molesta, creo, a todos los ciudadanos, ¿eh? Y a los que estamos más cercanos al análisis de la política, desde luego, pero yo creo que a todos los ciudadanos dicen, pero esta cuestión es chistosa nomás. ¿Eh? Entonces, yo creo que tal vez vamos a ir llegando a una situación de hecho, porque no, ya, ¿por qué de aquí a fin de año no? Hagámoslo después, no, pues si ahora son las vacaciones, no, pero es que está haciendo mucho frío, y ahí se va a dilatar. Entonces, tiene mucho más sentido que el gobierno del presidente Boric avance en sus reformas. No hay ninguna prohibición constitucional para cambiar los tributos, nunca la había. No hay ninguna prohibición constitucional para cambiar el sistema de pensiones, ninguna, nunca la había. Si no se produjeron esas transformaciones porque no hubo voluntad política de hacerlo, que es francamente otro tema, de otra índole. En donde pudiera haber más problemas en el tema del royalty, pero tampoco en el fondo, ¿eh? Entonces lo que el gobierno ha puesto, y la reforma de salud tampoco, los temas que el gobierno ha puesto
como medulares, digamos, de su tarea de transformación en el país, no van a tener obstáculos constitucionales, y si los tuvieran, bueno, ustedes saben que la derecha tuvo que soltar el tema de los quórums y reducir todas las aprobaciones de reforma constitucional a 4/7. Entonces ustedes comprenderán que entre 2/3 y 4/7 no es lo mismo. Ah, pero es que la derecha tiene un voto más en el Senado. Entonces yo siempre les digo, oye, yo participé de gobiernos donde teníamos no que conseguir un voto o 3 votos para el caso de los 4/7. Teníamos que conseguir 20 votos para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Nosotros teníamos que jugar entre la UDI y RN, ahí nos batíamos, ¿ah? Entonces, como se peleaban entre ellos, entonces, bueno, ahí la UDI no le gustaban las reformas tributarias, pero a RN sí. Y así andábamos, ¿ah? Por la vida. Conseguir un voto o 3 votos, francamente, es una cuestión de gestión política, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo le recomendaría modestamente al gobierno, cosa que el gobierno no hará en ningún caso, digamos, no me hará ningún caso porque no tiene por qué, digamos, pero si a alguien le interesara, yo les diría, échele para adelante con toda rapidez la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma de salud, con todo, con todo, con todo. Que quede claro quién está a favor, quién está en contra, y que se busquen, en el caso tributario es un voto. ¿Cómo no van a conseguir un voto? Yo para las reformas regionales del año 92, 91, 92, tuve que conseguirme los votos de toda la derecha. Es cierto que no era perfecto ni mucho menos, pero se avanza, ¿eh? Nosotros creamos los gobiernos regionales, permitimos la elección de los municipios. Entonces no me digan que no se van a poder conseguir un voto, por favor. Así que esa Sí. sería mi modesta reflexión sobre el No, tema. muy buena reflexión, Bueno, Gonzalo. sí, Lamentablemente el tiempo, no, y una reflexión que uno en realidad no la ve en otros lados. Tú conectaste un sí. montón de puntos que en general yo no había visto una reflexión tan completa al respecto. Y bueno, estoy 100% de acuerdo, ¿qué puedo decir? Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero te dejamos invitado para que, por supuesto, nos sigas contribuyendo. Ojalá entrar al comité editorial, te lo dejo acá. Y bueno, Es que yo soy lógicamente. santiaguino, pues entonces no No, puedo estar en... pero si tenemos a la mitad del comité trabaja en Santiago igual, así No, que estoy no. deseando. Eso es un Pero deseo que le hago a mi amigo Edison, que yo le digo, yo ya pues, no puedo hacer esas cosas, yo soy de Santiago, nací y criado. Que la no, verdad. pero está bien, pues si tenemos otros santiaguinos, así que no. Tenemos hasta un norteamericano, ¿viste? Estamos globalizados, así que no, eso no es problema. Eh, pero independiente, te dejamos invitado a otro diálogo regionalista, porque la verdad que las perspectivas que tú nos das son, ¿no?, interesantes, que la gente escuche también, como dices tú, opiniones diferentes, porque de repente esto se convierte en una cámara de eco, ¿no? Escuchando siempre las mismas opiniones y claro, hay que tener divergencia, eso es importante, ¿no? Así que te agradecemos tu punto de vista y que hayas estado esta hora ya este diálogo regionalista sobre TPP-11 y economía en general, y bueno, y ahora hablamos también hasta del tema de la Constitución. Así que los dejamos invitados, ¿no?, a nuestros lectores y auditores para que nos sigan leyendo y nos sigan viendo en el canal de YouTube, y nos encontraremos en un próximo diálogo regionalista. Un cariñoso Chao, abrazo para todos. chao. Chao.